is being recorded. Buenas tardes. A continuación les presentaremos el tema de hilos. Comienzo con la definición. Un hilo es una secuencia de tareas ordenadas muy pequeñas que pueden ser ejecutadas por el sistema operativo. Es importante mencionar que cada hilo se puede ejecutar al mismo tiempo que otro. Básicamente son tareas que pueden ser ejecutadas en paralelo, incluyendo el propio contador del programa, la pila y el estado del CPU. A continuación, mi compañero Ramón les hablará sobre las diferencias entre procesos e hilos. La diferencia entre procesos e hilos, les voy a hablar de algunos puntos importantes. Lleva mucho menos tiempo crear un nuevo hilo en un proceso existente que crear un proceso totalmente nuevo. Un caso de estudio dice que los estudios realizados por los que desarrollaron el sistema operativo Match muestran que la creación de un hilo es 10 veces más rápida que la creación de un proceso en Unity. Otro punto es que lleva menos tiempo finalizar un hilo que un proceso. Lleva menos tiempo cambiar entre dos hilos dentro del proceso. Este fenómeno se debe a que los hilos comparten datos y espacios de direcciones, mientras que los procesos, al ser independientes, no lo hacen. Los hilos, todos los hilos de un programa están contenidos lógicamente dentro de un proceso. O sea, se puede decir que viven dentro de los procesos. Un proceso es pesado a diferencia que un hilo es ligero. Un programa o un proceso es una unidad de ejecución aislada, mientras que el hilo no está aislado y comparte memoria. Un hilo no puede tener una existencia individual, se adjunta a un proceso. Por otro lado, un proceso puede existir individualmente. Y por último, el momento de la expiración de un hilo dice que su pila se asocia, podría recuperarse, ya que cada hilo tiene su propia pila. En contraste, un proceso muere, todos los hilos mueren, incluido el proceso. A continuación, mi compañero Giovanni va a hablar sobre multihilos. Multihilo, empezando por la definición, un multihilo se refiere a la capacidad de un sistema operativo de dar soporte a múltiples hilos de ejecución en un solo proceso. En la imagen de abajo se puede mirar del lado izquierdo los procesos monohilos y del lado derecho los multihilos. Un sistema operativo que soporta un único proceso de usuario y un solo hilo es el MS2. Ok. En un entorno multihilo, un proceso se define como la unidad de asignación de recursos y una unidad de protección. Se asocia con los siguientes procesos. El primero es un espacio de direcciones virtuales que soporta la imagen del proceso. Y el siguiente es un acceso protegido a procesadores, otros procesos para la comunicación entre procesos, archivos y recursos de entrada y salida. Dentro de un proceso puede haber uno o más hilos, cada uno con un estado de ejecución por hilo, un contexto de hilo que se almacena cuando no está en ejecución, una pila de ejecución, por cada hilo un espacio de almacenamiento para variables locales, un acceso a la memoria y recursos de su proceso compartido con todos los hilos de un mismo proceso. En un entorno multihilo hay un bloque de control del proceso y un espacio de direcciones de usuario asociadas al proceso, pero hay varias pilas separadas para cada hilo, así como un bloque de control para cada hilo que contiene los valores de registro, prioridad y la información relativa a ese estado del hilo. De esta forma, todos los hilos de un proceso comparten el estado y los recursos de ese proceso. Residen en el mismo espacio de direcciones y tienen acceso a los mismos datos. Los mayores beneficios de los hilos provienen de las consecuencias en el rendimiento. El primero es, lleva mucho menos tiempo crear un nuevo hilo que un proceso existente, en un proceso existente que crear un nuevo proceso. Lleva menos tiempo finalizar un hilo de un proceso, lleva menos tiempo cambiar entre hilos dentro del mismo proceso y los hilos mejoran la eficiencia de comunicación entre diferentes programas que están ejecutando. En la mayor parte de los sistemas operativos, la comunicación entre procesos independientes requiere la intervención del núcleo para proporcionar protección y los mecanismos necesarios de comunicación. Sin embargo, ya que los hilos dentro de un mismo proceso comparten la memoria y archivos, se pueden comunicar entre ellos sin necesidad de invocar al núcleo.
De esta forma, si se desea implementar una aplicación o una función como un objeto de unidad de ejecución relacionadas, es muchísimo más eficiente hacerlo con un conjunto de hilos que con un conjunto de procesos independientes. A continuación, mi compañero Michel va a hablar sobre las funcionalidades. Funcionalidades de los hilos. Al igual que los procesos, los hilos poseen un estado de ejecución y estos pueden sincronizarse entre ellos para evitar problemas de comportamiento de recursos. Generalmente hablando, estos poseen una tarea específica y determinada, como forma de mejorar la eficacia del procesador. Esto puede ser cuando un hilo cambia determinados datos en memoria, otros hilos ven los resultados cuando acceden a estos datos. Si un hilo abre un archivo con permisos de lectura, los demás hilos del permiso los más hilos del mismo proceso pueden también leer ese archivo. A continuación, mi compañera Adriana les hablará sobre la relación entre hilo y proceso. La relación entre un hilo y un proceso es que cada hilo es un único proceso con su propio espacio de direcciones y sus recursos. Un ejemplo es la implementación tradicional de Unix. La relación entre múltiples hilos y un proceso es que un proceso define un espacio de direcciones y la propiedad sobre los recursos es dinámica. Dentro del mismo proceso se pueden crear y ejecutar múltiples hilos. Un ejemplo es Windows NT, Solaris y Match. La relación entre un hilo y múltiples procesos es que un hilo puede migrar desde un ambiente de proceso a otro. Esto permite que un hilo se pueda mover fácilmente entre sistemas distintos. Un ejemplo es RAD y Emerald. La relación entre múltiples hilos y múltiples procesos es que combinan los atributos de múltiples hilos con un proceso y un proceso con múltiples hilos. Un ejemplo es el TRIX. A continuación, mi compañero Jesús les va a hablar sobre SMP. Es el SMP, Symmetric Multiprocessing. El multiprocesamiento asimétrico es un método de organizar un sistema multiprocesador de tal forma que cualquier proceso o hilo puede ejecutar en cualquier procesador. Incluye el código del núcleo de los procesos. La arquitectura SMP proporciona mayor rendimiento que un sistema uniprocesador bajo las mismas condiciones. Aquí se encuentran 4 arquitecturas. La primera es la única instrucción, único flujo de datos, o sea, SISD, que es un solo procesador, una única instrucción, que opera sobre los datos almacenados en una sola memoria. El siguiente es el SIMD, o única instrucción, múltiples flujos de datos. Aquí, una única instrucción máquina controla la ejecución simultánea de un número de elementos del proceso. Además, está la de múltiples instrucciones único flujo de datos. En este se transmite una secuencia de datos a un conjunto de procesadores, cada uno de los cuales ejecuta una secuencia de instrucciones diferentes. Para finalizar, tenemos al MIMD, o múltiples instrucciones, múltiples flujos de datos. Aquí, un conjunto de procesadores ejecuta simultáneamente diferentes secuencias de instrucciones en diferentes conjuntos de datos.